la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por video. Nosotros lo que vamos a estar haciendo esta noche y el siguiente domingo es que vamos a estar aprendiendo cómo hacer una diferencia. Vamos a estar aprendiendo cómo hacer una diferencia, porque la verdad es que todos nosotros queremos hacer una diferencia. Quizás no todo el mundo ha sido llamado para ser maestro, quizás no todo el mundo ha sido llamado para ser pastor, pero todo el mundo ha sido llamado para hacer una diferencia. Y todos tenemos el deseo de hacer una diferencia. Todos queremos saber que nuestra vida cuenta. Todos queremos saber que podemos hacer una diferencia y mejorar nuestra familia, hacer una diferencia y ayudar nuestra comunidad, nuestra escuela, nuestras amistades. Todos queremos saber que eso es algo que está dentro de nosotros, es esa capacidad de poder ayudar. Y lo que es más, eso es sumamente importante para nosotros, porque cuando nosotros estamos ayudando a otras personas, cosas pasan. Cuando nosotros estamos ayudando a otras personas, cuando ponemos nuestra atención en otras personas, cosas pasan. Quisiera decir cosas mágicas, pero son cosas divinas. Porque hay cosas que no vemos en el mundo físico que ocurren en el mundo espiritual. Amén. Y a veces hay cosas que hacemos en lo físico, no tiene sentido. Pero en el mundo espiritual eso empieza como una serie de acciones y de leyes que Dios ha establecido para que sean de bendición en nuestras vidas. Y por eso que a veces hay cosas que hacemos y no tienen sentido. Y dice, pero yo debo estar... No, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Y de una manera o de otra, la matemática de Dios no es como la matemática de nosotros. Las leyes de Dios no es como lo físico, y a veces lo que nosotros hacemos, que aún nuestros amigos dicen, eso no tiene sentido, eso no. Dios todavía, si nosotros andamos siguiendo las leyes de Dios y cumpliendo y haciendo los mandamientos que Dios nos da, eso derrama bendiciones sobre nuestra vida, porque Dios no puede mentir. Y Jesús dijo, lo que hagan para otros, lo hacen para mí. Si le prestan a un pobre, me están prestando a mí. Y entonces, a veces cuando nosotros necesitamos ayuda, a veces cuando nosotros estamos mirando y viendo todas las cosas que tenemos en contra de nosotros, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, en el día de hoy, la idea es que yo quiero enseñarle cómo hacer una diferencia con su historia. Cómo hacer una diferencia con mi historia, cómo hacer una diferencia con su historia. Y eso es sumamente importante. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo usted puede verdaderamente tener su historia. Y la semana que viene, entre esta semana y la semana que viene, vamos a hablar de cómo nosotros podemos alcanzar otras personas para Cristo. Porque tristemente, no sé si lo saben, tú sabes, dicen que casi 0% de los cristianos, cuando llegan al cielo, se llevan otras personas con ellos. La mayoría de los cristianos vienen, reciben, pero no necesariamente comparten sus fe y llevan a alguien con ellos al cielo. Este es Carrie. Buenas. Buenas. Dios me los bendiga. Dice, ¿dónde estaba yo antes de recibir al Señor? Obviamente yo estaba haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Y era egoísta, todo era más bien, mi interés era todo, mi propósito era yo. Y me sentía vacía. Entonces, me invitaron a una iglesia y entendí
cuando de verdad conocí al Señor, que era lo único que me llenó. Lo único. Antes tenía 15 vestidos, 50 zapatos, salía donde me daba la gana, viaje, lo que yo quería, y nada me llenaba. Entonces cuando conocí al Señor me llenó de una manera que nada me había llenado. Después me quise entregar de todo al Señor, completa, y por eso quise recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Un día me invitaron a una iglesia y pasé y le dije, Señor, me quiero entregar, y empecé a hacer cambios en mi vida. Dejé a mis amistades, ya no visitaba los lugares que antes iba, y poco a poco me fui transformando, ¿no? Y el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Hay veces que la carne, ¿no? Uno le falla por cosas como la fe y uno se desespera, pero siempre ha estado ahí, siempre. En problemas grandes como la salud de mis hijos. Mi hijo más pequeño me dijeron que iba a nacer con problemas en el cerebro, y yo le dije al doctor, ni me haga la prueba del embarazo porque no me lo voy a sacar. Él viene y como venga lo voy a tener. Amén. Mi hijo mayor no habló hasta los 2 años y todo el mundo me decía, él es autista. Yo le decía, no. Y el niño, gracias a Dios, después de los 2 años empezó a hablar. Amén. Y cosas así, grandemente el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Lo que sí, sigo batallando, a veces que me falta la fe, soy un poco testaruda, pero el Señor sigue obrando conmigo y siempre está ahí. Siempre le pido, Señor, cámbiame mi manera de ser, mi carácter, porque a veces que uno quiere hacer las cosas en su propia carne, y sin el Señor uno no puede. Bueno, y por último, me ha enseñado a ser honesta, ayudar a otras personas y a guiar a muchas personas al Señor y decirle, darle una palabra y llevar a la gente. Tuve una amiga que no pudo tener hijos hace como 20 años. Yo le decía, vas a caer en estado. Y un día le hice la oración de Ana, que era la oración de Samuel, el primer profeta, y le toqué el vientre. Y un año después ella cayó embarazada. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Y lo último que quisiera es, que tener una vida normal, con estabilidad, como toda persona, ¿no? Pero lo más importante en mi vida es que siempre dependa de Él. Que nunca me olvide de lo que Él ha hecho por mí. Que Dios me los bendiga. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y noten que yo le hice escribirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros lo ponemos a hablar, yo no sé si alguna vez has escuchado a alguien que les ha empezado a hablar del Señor, ¿verdad? Y después de hablar de 45 minutos, y ni has llegado a la parte buena, y ya están así, oh, I'm sorry, ya estaba escuchando. Porque es súper interesante para nosotros, pero a veces hay muchos detalles, porque lo que estás tratando de hacer a veces es meter 10 años de información en un testimonio. Y noten que yo no le puse las palabras a ellos, haciendo una diferencia con tu testimonio. ¿Tú sabes por qué? Porque la única persona que sabe lo que es un testimonio es otro cristiano. Entonces, cuando yo le estoy hablando a alguien que no es cristiano, no le digo aleluya, no digo amén cada 2 palabras, y no digo testimonio. Le digo, déjame contarte mi historia. Let me tell you my story. Porque a veces hacemos el error de hablar Christian speak, hablar cristiano, que trabaja muy bien entre nosotros, pero a veces no trabaja muy bien entre personas que no conocen el lingo. Y entonces no saben que están supuestos y dicen aleluya y amén cada 2 palabras para mostrar su espiritualidad. Entonces quiero que tengan eso en mente. Y quiero que está en sus boletines, pero esto tienen que tenerlo en mente. Mi testimonio es una poderosa herramienta que Dios usará para guiar a otros a la fe en Él. Mi testimonio es una poderosa herramienta que Dios usará para guiar a otros a la fe en Él. Y nosotros estamos llamados por Dios de compartir nuestro testimonio. Estamos llamados para compartirlo con otras personas. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces si el pastor te dice, ve y háblale a las personas de Cristo, tú le dices, tú sabes que yo le voy a decir que te llamen a ti, pastor, porque tú sabes más que yo, ¿verdad?
Y el problema es que nosotros pensamos que la Biblia dice que estamos supuestos a ser abogados, que estamos supuestos a ser licenciados, estamos supuestos a ser pastores y diáconos para saber la Biblia. Y yo no veo eso en la Biblia. Dice que estamos llamados a ser testigos. Amén. Nosotros estamos supuestos a ser los verdaderos testigos de Jehová. Los verdaderos. Y entonces nosotros estamos supuestos a ser testigos. Y a veces los complicamos demasiado, tratando de saber tanto. ¿Okay? La verdad es que la manera que yo terminé siendo pastor, porque yo vine a esta iglesia hace unos 14 años, y habían 3 personas que habían ido al seminario y estaban sumamente preparadas, pero hay una cosa entre ser, y yo ni hablaba el español, como José, pero hay una gran diferencia en ser preparado y meterle mano. ¿Entiende? Y yo vi una vez que vinieron, cantaron, recogieron la ofrenda y dijeron, no hay nadie preparado para predicar. I'm like, wait a minute, no hay que ir al estudio para decir, no mientes, no robes y no andes con chicas que fumen. Yo le dije, vamos a ver los 10 mandamientos, creo que son algo así, ¿verdad? Y entonces yo dije, vamos a ver, y abrí la Biblia, hice un Google search, 10 mandamientos, Éxodos, fui para allá y empecé leyendo. No hay que saber tanto, no mienten, el mensaje no tiene que ser tan complicado. Y a veces dicen, no, pero eso es un mensaje demasiado simple. ¿Really? Le digo cuando llega a abril 16 cuánta gente no miente. Gente miente. Pero nuestro mensaje, la cosa es que el mensaje de nosotros, cuando dijimos nuestra historia, guess what? ¿Quién es la única autoridad en la historia de Nancy? Nancy. Tú eres la autoridad. Si tú me dices tu historia, si tú me cuentas lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, si tú me pasas, por ejemplo, con Carrie, con 2 historias, yo no vi a nadie decir, no, así no fue, no, porque tú sabes tu vida. Y entonces la historia, cuando a veces estamos tan preocupados de, tengo que conocer la Biblia para atrás y para adelante. Sí, debes conocer la Biblia para poder, porque el enemigo va a atacarte. Pero para compartir tu fe, necesitas solo una cosa, tu historia. Tu historia es lo único que necesitas. Cuando yo escribí el libro, no es como si tuve que estudiar tanto. Tengo todas las cosas, los errores que hice de mi pasado para servir como ejemplos para otras personas. Te voy a contar un ejemplo de la historia de alguien en la Biblia. ¿Quieren oírlo? Mira, está en Juan 9, versículo 1. Como veo, yo lo tengo aquí en la pantalla. Mira, empieza diciendo, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Es interesante que la Biblia nos menciona que es ciego de nacimiento, porque en esos días eso significaba algo. Sigue diciendo en el verso 2, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? En esos tiempos pensaban que si te daba una enfermedad como ser ciego era que alguien hizo algo malo. Que todo lo malo es por cuenta de un pecado. Tenemos que tener cuidado con eso, que no juzguemos a alguien porque algo va mal en su vida. Verso 3 dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. I'm sure que los discípulos estaban diciendo, what? Verso 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Qué interesante que este es un ciego y Jesús le está hablando de la luz del mundo que necesita poder ver. Sigue diciendo, luego escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Qué raro, ¿verdad? Escupió en el fango. ¿Ustedes quieren saber por qué escupió? Apunten ahí. La razón que Jesús escupió, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no tengo nada para decirle eso en su nota. El punto es que él escupió y le dijo que hiciera algo. Y él fue y lo hizo. Sigue diciendo.
ve y lávate en el estanque de Siloa. Siloa significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocieron como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Ellos no lo podían creer. Vieron cambios en este hombre que no podían entender. Noten eso, porque a veces cuando el Señor empieza trabajando en tu vida, la gente más cerca de ti van a empezar diciendo, oye, creo que te capturaron los marcianos y te llevaron para el espacio y te cambiaron por otra persona porque tú no eres igual. Después dice, algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Él les dijo, el hombre que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó a los ojos y me dijo, ve, estáncate en el Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Increíble, ¿verdad? Repitió la misma cosa, porque la historia no cambia. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Leen la siguiente conmigo. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Ellos le estaban preguntando, ¿cómo es que estos cambios ocurrieron en tu vida? ¿Cómo es posible que aquello ocurrió? Esto, lo otro. Le hicieron 20,000 preguntas teológicas de la religión. ¿Cómo puede ser? Es el sábado, hoy no se puede sanar. Él dice, yo no sé. Y la misma cosa, si tú estás tratando de hablarle a alguien del Señor y la persona te empieza a preguntar, pero ¿y qué de la gente en India? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de los perritos? Y ellos no van al cielo y bla, 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 y te hacen 20,000 preguntas. ¿Tú sabes lo que tú le dices si no tienes la respuesta? Yo no sé. Lo que sé es, esta era mi vida antes, esto fue la manera que recibí el Señor y esto es lo que ha pasado. Eso es lo único que dijo. Dijo, yo no sé de la Biblia, ustedes son los que saben, pero yo lo que sé es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y eso es lo único que tú tienes que decir. Que te pregunten 20,000 preguntas. Que te pregunten, ¿y qué de la parte de la Biblia donde dice que si vemos a Dios nos morimos? Pero hay otro que dice que se peleó con Dios mismo y no se murió. Y dice, yo no sé. Lo que sé es que Jesús vino y me cambió mi vida. Sigue diciendo, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo al hombre, y adoró a Jesús. Esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que defendernos, no tenemos que saber la Biblia de atrás para adelante para ser usado de Dios. Lo único que necesitamos hacer es saber nuestra historia. Y como les dije, mi historia es una poderosa herramienta que Dios puede usar. Es una poderosa, y lo que les quiero enseñar en el día de hoy es cómo usarla. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta. A veces cuando necesitamos de algo, necesitamos dar. Y a veces necesitamos quitar el enfoque en todos nuestros problemas y acercarlo al Señor. Y a veces yo he descubierto en mi vida que mientras más me acerco al Señor, más el Señor se encarga de mis problemas. Más el Señor se encarga de mis problemas. Cuando yo tuve un problema que no pude resolver con mi hija y la llevé a un psicólogo y otro psicólogo y fui a la escuela y se ponía la cosa mal. Y mientras más hacía, peor se ponía la cosa. Se lo entregué al Señor. Me entregué yo al Señor completamente. Y de una manera que yo no puedo explicar y yo no sé cómo, pero Dios la transformó más que yo hubiera podido imaginado.
Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mientras más nosotros nos acercamos de Dios, mientras más nos enfocamos en amar a Dios, en servirlo a Él y para cumplir y ser obediente de Él, eso, como les digo, hay leyes espirituales y Dios no es mentiroso y Dios te quiere bendecir y Dios te empieza diciendo, tú estás trabajando para mí, tú me estás sirviendo, tú estás avanzando el reino de Dios, yo me voy a encargar. La Biblia dice que primero ponemos las cosas, ¿verdad?, de Dios. Y todas las demás cositas que queremos, Dios se encargará. Amén. Amén. Yo quiero que apunten algunas cosas, porque lo primero que queremos hacer, si queremos hacer una diferencia con su historia, es primero tenemos que confirmar mi historia. Hacer una diferencia significa confirmar mi historia. I need to confirm my story. Tú no puedes contarle a alguien de tu testimonio, y por eso uso la palabra historia, si no la tienes clara, si tú mismo no la sabes. Y ella empezó leyendo preguntas. La pregunta es para darte una guía. Si yo necesito hablarle a alguien del Señor, la verdad es, si no es que son cristianos ya, ellos la más me van a dar 3, 4, maybe 5 minutitos de atención antes que hagan una, espera, mi teléfono me está sonando, I'm sorry, don't worry. Tú le dices, no, espérate, tu teléfono está en la esquina, mentiroso, you know. Pero van a buscar una excusa, van a hacer así, espérate, una llamada, I'm sorry, hold on, me tengo que ir, el teléfono está apagado. Van a hacer una mentira para salir huyendo de ahí, porque Satanás va a estar peleándole. Entonces nosotros tenemos que tener la historia escrita de una manera ya que sabemos lo que va a decir. Dice la palabra de Dios en el libro, primero de Juan 5:13, dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Nosotros tenemos que estar primeramente seguros que nosotros tenemos vida eterna. Tú no puedes escribir tu historia de cómo, en las preguntas que están ahí, vamos a repasarlas, pero la pregunta, una es, ¿cómo específicamente recibiste al Señor? Porque hay mucha gente, y esto puede pasar en algunas religiones, que desde chiquitico se crían en la iglesia y en verdad nunca han hecho una decisión para el Señor. Y por eso está ahí, ¿cómo específicamente recibiste al Señor? Porque eso te hace pensar, wait a minute, nunca he hecho una decisión. He estado mi vida entera en la iglesia, pero... Y a lo mejor en ese momento se da cuenta la persona, ¿tú sabes qué? No en balde estoy teniendo problemas. No en balde el Señor no me puede usar. Yo en sí no he entregado mi vida al Señor como debo hacerlo. Y entonces yo tengo que saber y que estoy siguiendo a Jesús. Entonces, una de las cosas que debemos tener claro es cuándo es que nosotros recibimos al Señor. Y tú ves que hay un espacio ahí en este boletín que dice, mi fecha de salvación es. Ahora, es posible, ¿por qué pongo eso ahí? Porque es posible que a lo mejor no te recuerdes. Ahora, si lo asistes recientemente, nosotros hemos tenido algunos bautismos y cosas aquí en el último año. Bueno, la persona puede decir, bueno, en el último año recibí el Señor en tal fecha. Pero si ha sido más de 5, 10, 20 años, no va a ser más de eso porque todo el mundo aquí está joven, ya yo veo, ¿verdad? Pero si ha sido un poquitico, si te pones a pensar, a lo mejor te puedes recordar, espera, fue más o menos cuando mi hermana tuvo el hijo, y puedes más o menos calcular el año. Y después, si te pones a pensar, había frío, era en el invierno, como un mes antes de Navidad, y ya tú puedes tener, entonces tú puedes decir, yo creo que fue más o menos noviembre de 2012 o algo así. Y si no sabes, necesitas preguntarte, ¿estaré seguro que he recibido el Señor? Y entonces, si no estamos seguros, necesitamos estar seguros. Porque Dios no quiere que andemos inseguros de dónde vamos a estar después de este mundo, cuando morimos. Entonces, si no estás seguro, ponte seguro. Porque el Señor nos ha dado seguridad que si confesamos con nuestra boca y si creemos con nuestro corazón que somos salvos. Amén. Amén. Entonces, en ese espacio ahí, apunten su fecha. Traten de pensar, más o menos. Ahora,
Algunas de las preguntas cuando estás haciendo tu historia, algunas de las preguntas que tienes que hacer es que te tienes que preguntar primeramente, ¿dónde estabas antes de que recibiste a Cristo? ¿Y cómo te afectó eso espiritualmente? Tus amigos, tus actitudes, tus acciones y tus relaciones. No te tomes más de 1 minuto para contestar esa pregunta. ¿Cómo sabes si se demora más de 1 minuto? Porque cuando lo escribes y lo lees, debe tomar de 60 segundos para abajo. Pastor, tú estás diciendo que yo debo hacer eso, pero ¿y qué del Espíritu Santo? Yo lo que sé es que la persona que tú le vas a hablar es como cuando, imagínate que tú te encuentres con alguien. Mi lugar favorito de hablarle Señor a las personas es un elevador. Sé que tengo de entre 2 y 3 minutos, eso se llama un elevator pitch. Y entonces ahí están, ellos no pueden correr, no se pueden escapar, ¿verdad? Y entonces nada más que yo los cojo en el piso de arriba y tengo hasta el piso de abajo, y cuando dicen ¡pring! Y la puerta cierra, le empiezo, déjeme decirte mi historia, y antes que llegue al último, ¡pum!, ya lo tienen. So, tú debes poder decirle a alguien tu historia en el tiempo que dice, mira, déjame caminar, no tengo mucho tiempo, ¿quieres que te camine hasta el carro? Y camina con él hasta el carro, y en esos 3 minuticos caminando al carro, le compartes tu historia, porque el enemigo va a buscar cómo distraerlo, y entonces tiene que ser mínimo 2 minutos, prefería hacer que fueran 3, máximo 5 minutos, entre 3 y 4 es más o menos un tiempo perfecto de contar una historia. La segunda pregunta que tienes que contestarte es, ¿qué hizo que comenzaras a considerar a Dios o Jesús como una solución a tus necesidades o como tu Salvador? ¿Qué cambió? A veces la gente dice, yo andaba tomando, yo andaba parrandeando, yo andaba haciendo droga, eso fui yo, ¿verdad? Yo andaba haciendo todo mal. Y si me preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué empecé a considerar? Bueno, una sobredosis. Mi corazón se explotó, mi cabeza se abrió. Entre mi hermano y mi primo Alex que estaban ahí, estaban dándome golpe en el pecho, tratando de traerme para atrás. Eso me hizo pensar, ¿tú sabes qué? Hey, eso es bastante serio. Otra pregunta es, ¿qué comprendiste que finalmente te motivó a recibir a Cristo? Bueno, cuando Dios te da una segunda oportunidad de venir para atrás de los muertos, porque yo paré de respirar, mi corazón paró, ahí estaba. Cuando Dios te da una segunda oportunidad, y tú lo sabes, y cuando estaba en ese mundo yo no vi la luz, vi la oscuridad, sabía que necesitaba cambiar mi vida. La segunda, la tercera, no más de 30 segundos cada una. La cuarta, específicamente, ¿cómo recibiste a Cristo? Yo hice una decisión para mí mismo. Yo estaba viendo John Hagin en el televisor, sudando, todavía tratando de anivelarme. Yo hice una decisión, y cuando hice esa decisión, como era una decisión seria, yo no estaba yendo a una iglesia, pero como hice la decisión, yo decidí, ¿tú sabes qué? Voy a ir a una iglesia. No sabía dónde había una iglesia, había una sola iglesia, que era una iglesia que mis padres me llevaban cuando mi mamá me arrancaba como muchacho 2 veces al año para ir a la iglesia, pero ahora que estaba grande no había, entonces, pero esa es la única iglesia que conocía, entonces entré a esa iglesia. Y ahí dijo, necesito arreglar mi vida con el Señor. Y lo hice ahí, y me bauticé ahí. Quinta pregunta, ¿cómo comenzó a cambiar tu vida después de confiar en Cristo? Bueno, lo primero que pasó es que empecé cambiando todo en mi vida. Decidí que la muchacha con que yo estaba viviendo al momento, embarazada pero no casada con ella, que necesitaba casarme con ella. Porque si era suficiente buena para estar con ella en la cama, estaba suficiente bueno para pasar mi vida con ella y darle mi apellido y trabajar por ella. Entonces me casé. En la iglesia fui, y pensando que yo iba a ayudar mucho y que iba a trabajar con los jóvenes, fui al pastor y le dije, yo quiero trabajar con los jóvenes. Y dice, ¿qué me estás diciendo? Yo quiero servir.
qué bueno, ya tengo a alguien trabajando con los jóvenes, pero necesito a alguien que limpie los baños. Pero yo creo que sería tan bueno trabajando con los jóvenes. Y yo creo que tú me dijiste que querías servir o me estás diciendo que quieres mandar. Porque lo que me hace falta es alguien que limpie los baños. O si quieres servir, Señor, me encantaría que me limpiaras los baños todos los domingos antes del servicio. Y así empecé yo, limpiando los baños. Yo estaba en el ejército, yo puedo limpiar un baño con un cepillo de dientes. Y él me dio un cepillo grande, estaba muy agradecido que no era un cepillo de dientes. 30 segundos para eso. La séptima pregunta: ¿qué otros beneficios has experimentado desde que te convertiste en cristiano? Bueno, para mí, el Señor, número uno, hizo cosas en mi hija que yo no había podido hacer. Y me llamó a ser pastor, que yo pensé que era la locura más grande en el mundo. Fui a mi mamá y mi papá para que me dijeran: esto es un afecto de tantos años de las drogas, tú tienes un hueco en el cerebro. Pero dijeron: no. Nosotros hicimos un pacto con Dios que si Él te sacaba de las drogas, te entregaríamos a Él para servirlo el resto de tu vida. Y la última pregunta es: ¿qué esperanzas y oraciones todavía confías en Dios para que terminen en su transformación que está haciendo de tu familia, de tu vida, de tu finanzas, tu matrimonio y tu hijo? ¿Y por qué tengo esa ahí? Porque a veces cuando nosotros damos nuestro testimonio, honestamente, a veces cuando damos nuestro testimonio, ¿sabe cómo parece? Parece cuando estoy viendo la película de King Kong. Yo le llamo testimonios de King Kong. ¿Qué cosa es un testimonio de King Kong? Déjeme decirte lo que es un testimonio de King Kong. ¡Yo soy bueno! ¡Y ahora soy perfecto! Eso es un testimonio de King Kong, dándose en el pecho a esa la gente. Y tú sabes lo que dice la Biblia, dice: hazlo con humildad. Amén. Hazlo con humildad. Y esa es la razón que a veces tenemos que decir: tú sabes que Dios ha hecho muchas cosas, me ha bendecido, pero todavía mi vida no es perfecta. Porque si tú te pones ahí con las manos en el pecho, mañana, cuando te ven que pierdes la paciencia, y lo único que hace falta para perder la paciencia es tratar de llegar ahí, bebé, a tiempo en el tráfico de Homestead, ¿verdad? Es lo único que hace falta. Y entonces cuando te ven, van a decir: qué transformados has sido, ¿verdad? Ya te acabo de ver. Eso no fue, lo estaba saludando con otro dedo, ¿verdad? A la gente. Entonces tú tienes que ser honesto. Sí, el Señor ha hecho mucho en mi vida y todavía falta en ciertas áreas. Todavía estoy esperando que mis finanzas no son perfectos. Y todavía hay ciertas, todavía quiero estar casado, quiero tener una casa, quiero tener un hogar restaurado. Entonces, todavía estoy confiando en el Señor para ciertas cosas. Uno tiene que ser honesto con las personas para que ellos sepan. Nadie está esperando que tú seas perfecto. Nadie está esperando que uno sea perfecto. Todo el mundo sabe que tú no eres perfecto. Y entonces esa honestidad hace una gran diferencia. Y por eso hay que confirmar, así como confirmamos nuestra historia, escribiéndola. Y tú sabes qué, ellos lo escribieron en papel. Pero yo sé que en algunas casas no hay una hoja de papel en toda la casa. Pero sí hay un teléfono. Y yo sé que alguna gente no sabe typear. Entonces yo sé typear, pero yo sé que la mayoría de la gente typea con 2 dedos. Y tú puedes coger tu teléfono y typear tu testimonio. De todos modos, solo necesitas ser máximo 5 minutos. No tiene que ser tan largo. Y lo que es más, te doy un desafío. Si lo escribes, te doy el desafío. I dare you, I double dare you. Ponlo en Facebook. Si ponemos cada vez que comemos una hamburguesa, cada vez que como un plato de comida, si me gusta lo pongo en Facebook, si no me gusta lo pongo en Facebook, si veo una flor lo pongo en Facebook, si veo una película lo pongo en Facebook. ¿Por qué no voy a poner mi testimonio? El Señor dice: no te avergüences de mí cuando estés delante de mi Padre. Yo tampoco me voy a avergonzar de ti. Ponlo en Facebook, escríbelo. Si quieres, yo recomiendo que lo practiques. Apunten ahí. La segunda cosa que necesitas hacer es completar mi historia. Necesitas completar mi historia. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo escriban. Esto es tarea. O sea, ustedes todos tienen tarea y les estoy dando el fin de semana para hacerlo. Y quiero que escriban. Que lo escriban y lo practiquen. ¿Tú sabes por qué? Porque te prometo que si tú eres sincero de compartir tu fe,
Yo nunca he conocido a nadie que le ha dicho al Señor, Señor, úsame, que el Señor no lo usa. Yo estaba en mi casa, estaba en el baño, leyendo mi Biblia sentado, no voy a dar más detalles en eso, y entonces leí la parte de la Biblia donde dice, el Señor dice, probadme, y a ver si yo no le, y a ver si no le abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que no puedan más. Y no sé por qué, pero yo me sentí con el pecho un poco para arriba y le dije, y me puse a orar al Señor y dije, pruébenme a mí, Dios, porque a veces uno tiene que tener cuidado con el Señor, las oraciones, Dios las escucha. Y yo le dije, Señor, Dios, pruébeme a mí, pídeme cualquier cosa hoy, y a que no te digo que no. Y entré aquí a esta iglesia, y en ese día, como la iglesia, yo estaba aquí trabajando, ayudando, y estaban teniendo una reunión diciendo que iban a cerrar la iglesia porque la iglesia no tenía fondos para pagarle un pastor, y ningún pastor iba a trabajar gratis. Y lo que es más, la iglesia estaba tan mala de finanzas que el pastor tenía que trabajar para pagar las finanzas. Negative salary. Y tú sabes, a veces cuando piden voluntarios, ¿verdad? Piden que la gente tome un paso adelante. Pero a veces tú te quedas quieto y todo el mundo toma un paso atrás. Y yo estaba aquí sentado, y es como si el Espíritu Santo empezó moviendo a las personas y empezaron a decir, ¿y qué de Héctor? ¿Héctor no puede ser nuestro pastor? Y yo estaba mirando porque había otro Héctor, y dijo, sí, ese hombre está preparado. Y ¿te acuerdas que les dije que habían 3 que habían ido al seminario? Y Héctor dijo, no. Y dijeron, no es Héctor, el otro, el muchachito que siempre está trabajando calladitamente. Ese era yo. Y entonces me dijeron, Héctor, si el Señor te pidiera hoy que nos dirigiera como nuestro pastor, tú lo hicieras. Y yo dije, ay, ¿por qué hice esa oración? Y yo les dije, no le estoy diciendo que no, porque le había dicho el Señor que lo que me pidiera no le iba a decir que no, ¿verdad? No les voy a decir que no, pero yo creo que han hecho un error. ¿Dónde está el gerente o el encargado? Porque yo no sabía cómo trabaja estas cosas en la iglesia. Tiene que haber un jefe. ¿Dónde está el encargado? ¿Dónde está el supervisor? Y dijeron, bueno, no trabaja así, pero IBB Homestead es una sede de una iglesia en Miami, IBB Miami, hay un pastor ahí, Pastor Russell. Dice, ok, déjenme hablar con él porque hay una confusión aquí y ustedes, ya yo fui y hablé con alguna gente, porque cuando el Señor me llamó a mí, y yo me recuerdo cuando el Señor me llamó, yo estaba comiendo un foot-long double meat turkey sub at Subway en la 36 Avenida detrás del aeropuerto. I remember exactamente cuando el Señor me llamó. ¿Caliente o frío? Es frío. Y entonces yo me acuerdo que mi mamá me dijo, ve y habla con tu primo, que él ha ido al seminario y te va a ayudar. Y me acuerdo que con todo su seminario y todo me dijo, tú nunca, jamás serás pastor. Tú no puedes ser pastor. Tú eres un ejemplo de la última persona en el mundo de jamás puedes ser un pastor. Estás viviendo en pecado, no has sido bautizado, esto. Pero cuando tú sabes que Dios es real porque te ha traído para atrás de entre los muertos, cuando tú sabes que Dios te ha llamado, entonces, cuando alguien te dice, tú no puedes ser pastor porque esto, es como la película, hay una película que se llama Los Blues Brothers, y ellos dicen, we're on a mission from God, estamos en una misión de Dios. Y como yo sabía que yo estaba en una misión de Dios, cuando él dijo, por cuenta que tú no has sido bautizado, por cuenta que no estás casado, por cuenta que esto, por cuenta aquello, tú sabes lo que en mi cabeza era, I got a to-do list. Tengo una lista de cosas que tengo que arreglar. Y fui. Tengo que casarme, tengo que bautizarme, tengo que empezar sirviendo, tengo que empezar leyendo la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer... Tenía mi lista. No lo veía como problemas, yo lo veía como pasos. ¿Entiendes? Yo lo veía como pasos. Y cuando tú sabes que Dios te ama y cuando Dios quiere usarte, entonces cuando tú ves un obstáculo delante de ti, tú dices, eso no es un problema, ese es el próximo paso. Amén. Amén. Cuando yo llego, piénsalo, tú llegas al trabajo, ¿verdad? Y ves las escaleras y tú no dices, no puedo trabajar,
puedo trabajar, no puedo trabajar. No, tú tomas un paso y subes. Y tomes otro paso y sube. Y es la misma cosa en la vida. Para tú subir, tú tienes que subir escalones. Para tú subir, tú tienes que pasar obstáculos. Tienes que ir en contra de la corriente. Tienes que hacer lo que otros no hacen. Y cada uno va a ser más difícil. Y así Dios te va usando y te va bendiciendo. Yo sé que Dios te quiere bendecir. Yo sé que Dios te quiere usar a ti. Pero tienes que escribir tu historia. Dice 1 Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y lo que es más, su testimonio, su historia, me importa a mí. Porque ustedes, yo estaba hablando con mi primo afuera, y ustedes creen que yo los estoy ayudando a ustedes, ustedes no saben cuánto ustedes me están ayudando a mí. Porque cuando uno tiene un demonio que se llama una adicción, ese demonio no te suelta fácil. Y tú sabes la primera vez que tienes un problema y que tu pareja te grita y estás solo, tú te recuerdas de cómo quitar el dolor. Y tú te recuerdas que eso quita el dolor. Y quieres regresar a eso. Y créame que yo te digo que eso es un demonio porque yo lo oigo hablarle en la noche. Pero tú sabes qué? Ustedes me están esperando todos los domingos. Y otros 80 y pico que están todos los domingos por el internet viéndolo. Y toda la semana. Y si el mensaje no está en Facebook, están texteando, ¿qué pasa? Y ustedes son, eso se llama en inglés, accountability partner. Yo no les puedo fallar a ustedes. Yo dependo de ustedes tanto como ustedes dependen de mí. Así de importante. Cuando yo busco a alguien para levantar pesas ¿verdad? Y a veces dicen, yo no he ido a tu casa a levantar pesas, ¿verdad? Seguro que has estado levantando. No, si tú no vienes, yo no voy tampoco. El partner es lo que me hace a mí. A veces la única razón que levanto pesas es porque él se aparece. Digo, sí, estoy happy de hacerlo. No estoy happy de hacerlo, pero ahora llegó, entonces ya estoy comprometido para levantar pesas. Por eso lo que tú quieras hacer, busca a alguien para que te ayude, para que camine contigo, porque la Biblia dice, el hierro afila el hierro. La siguiente cosa que necesitas hacer, y apunten su historia, y quiero que me la manden a mí. El email mío es pastor@ibbhomestead.org. Yo quiero leer tu historia. Yo quiero leerla. Quiero que me las manden. Si usted no tiene un correo electrónico, seguro que conocen a alguien que tiene un teléfono electrónico, a alguien que tiene una computadora, o alguien que puede hacer el favor, tú lo escribes por mano, mano larga, y alguien lo puede traer. De una manera u otra lo resolucionamos. Yo tengo una señora que ella tiene un teléfono, porque hoy en día hasta mi mamá tiene un teléfono. Hasta María, mi mamá, mi papá textea. Con eso les digo todo, ¿verdad? Entonces, yo conozco a alguna gente que tiene teléfonos, smartphones, pero no saben typear. Entonces, ¿tú sabes lo que hacen? Cogen una hojita de papel, porque ellos sí tienen papel todavía, y escriben lo que quieren decir, le tiran una foto y me mandan la foto de lo que quieren decir. Entonces, si no sabes typear en el teléfono, no problem, ahí está la solución. Lo escriben, le tiran una foto y me lo mandan. Eso trabaja muy bien. Ahí está su solución, porque su historia es importante para mí. ¿Ok? La siguiente cosa que quiero que hagan es que yo quiero que encomienden, y apunten ahí, encomendar mi historia. Encomendar mi historia. Encomendar mi historia. Ese es el tercer espacio ahí, en la segunda página. Dice, encomendar mi historia. I commit my story to God. A veces pensamos que nuestra historia no es tan buena. A veces pensamos que no podemos contar la historia muy bien. La verdad es que ninguna historia, Dios no la puede usar. Créeme, si tú cuentas tu historia, te garantizo que Dios la va a usar. Que Dios la va a usar. Buenas noches. ¿Qué tipo de vida estaba viviendo antes de conocer a Dios? Una vida muy egoísta, muy parecida, como dice Caridad, egoísta, preocupado de mí nomás, de lo que quería hacer, dónde iba a ir,
de fiestar. No me interesaba en sí las otras personas en el sentido de qué es lo que les preocupaba a ellos, a mi mamá, a mi papá, por ejemplo. ¿Qué me causó? No fue nada específico. Lo que me causó a encontrarme con el Señor fue que poco a poco empecé a ir a la iglesia y poco a poco empezó a crecer el Espíritu adentro de mí, me hizo mucho más sensitivo y empecé a buscar y a averiguar, a investigar, a leer la Biblia y poco a poco Él va a crecer en ti. Amén. Él es el que le echa el agua a la semilla, ¿no? Sí. Lo que me motivó fue que a recibir a Cristo es que quería un cambio de vida, quería paz, no quería preocuparme de las cosas, aunque es fácil decir, ¿sabes? Dejar las cosas a Dios, a veces es un poco difícil hacerlo, es fácil decir las cosas, no es fácil hacerlo, pero lo que me motivó fue que quería conocerlo más y quería un poco de más paz en mi vida y amor. De la manera que lo recibí fue me bautizaron en una iglesia en Georgia, en Stone Mountain, chiquitica, bautismo por agua. Yo le dije al pastor que lo quería hacer y me lo hicieron. Una cosita chiquitica. Como mi vida cambió por Cristo, mi conciencia se puso muy sensitiva hacia las otras personas. Empecé a prestarle más atención a las otras personas, a las cosas que le importaban a ellos, ser más considerado, ayudar a las otras personas. Eso siempre me ha encantado, mucho más ahora que antes, ayudar a las otras personas. Yo estaba muy involucrado con los niños, el fútbol y cositas así, y eso fue lo que me empezó a cambiar en mí. Los beneficios de la experiencia con Cristo es que no tengo que preocuparme de nada. Todo se lo puedo dejar a Él. Y Él está supuesto, porque como el pastor dijo, Dios no miente. Es imposible que Él mienta. Si tú lo que tengas, los problemas que tengas, los dejas. Trata de pensar de que ni existen. Es el sistema que yo uso. Es fácil decir, como digo, pero no fácil hacer. Y esos son los beneficios que yo creo. Eso y tener paz. Acostarme todas las noches en la cama con la cabeza en la almohada y saber que tengo paz en mi espíritu. Eso es muy importante. ¿Cuáles son mis esperanzas y oraciones? Que todavía pienso en Cristo. Una de ellas es que mi familia sea salvada. Pensamos que es fácil hablarle a la familia. Yo creo que es más fácil hablarle a un stranger en la calle que a la familia sobre Dios. He tratado varias veces, te dicen, esa es tu opinión. No, esa es la ley de Dios y nada más que te la estoy, aunque te estoy diciendo lo que dice el libro, no tienes que leer, te lo enseño, ¿no? Y mi licencia de enfermero que tengo que sacar en Georgia y mi licencia de real estate con mi esposa, eso es todo. Gracias por su tiempo. Ellos no fueron entrenados. Literalmente anoche le mandé la lista. Aquí hay 7 preguntas, quieren que las conteste. Yo no les dije que iban a leerlo, yo no les dije que iban a hablar en público. ¿Okay? Claro que sí, ahí es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, pero lo hice a propósito. ¿Tú sabes por qué? Porque este es un lugar donde nos amamos los unos a los otros. Aquí yo sabía que nadie se iba a reír, nadie iba a quejarse. Y lo que es más, creo que todos sentimos la honestidad, la integridad, la conexión con ellos. Igualmente, eso fue la primera vez que ellos contaron esa historia. Ellos lo escribieron y ustedes lo escucharon por primera vez. Imagínate cuando ellos cojan su historia, la practiquen, como nosotros debemos hacer, practicarla, para que el día que el Señor presente a alguien, a lo mejor vemos un muchachito, ¿verdad? Hay bastantes muchachos que necesitan ayuda, alguien se te acerca, lo que sea, o una amistad, o como dijo un familiar. Bueno, a lo mejor pueden pelear contigo sobre si la Biblia es verdadera o si la Biblia se contradice, pero no se puede pelear contra tu historia. La Biblia dice en Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada
para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esto es lo que dijo el apóstol. Todo lo que he hecho no vale nada si no estoy compartiendo las buenas noticias de mi vida, de la gracia. Y lo que nosotros, tú sabes lo que hay en común en las dos historias y lo que hay en común en la de nosotros, gracia, la gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros merecemos la gracia que Dios nos ha dado. Hay una pila de nosotros aquí que no merecemos la gracia que Dios nos ha dado y Dios nos da esa gracia para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra historia y orarle a Dios y decir: Dios, te pido que uses mi historia, que uses lo que me ha pasado en mi vida. Yo te garantizo que Dios no quiere desperdiciar ni una sola lágrima de tu pasado. El tiempo que has estado desempleada, el tiempo que has estado llorando en tu almohada, el tiempo que estuviste en el hospital, el tiempo ese difícil, Dios no lo quiere desperdiciar, porque tú no eres la única persona que ha pasado por eso y vas a encontrarte con otra persona y Dios va a usar eso para tu bendición. Ahora, recuérdate, número 1, nadie puede discutir con tu historia. Nobody can argue with it. Es tu historia, es verdadero y no es opinión. Ya cuando empezamos abriendo la Biblia, como dijo José, no, esa es tu opinión, yo no creo en la Biblia. Entonces es a veces difícil usar la Biblia para convencerlo, pero cuando tú le dices tu historia, como dijo el ciego, yo no sé lo que sé, que antes era ciego y ahora veo. Y alguien puede discutir conmigo, pero yo le puedo decir, yo no sé, ahí me encontraron a mí muerto y ahora aquí estoy delante de ustedes vivo. Yo no sé cómo lo hizo Dios. Número 2, quiero que, y esto no está en su boletín, pero la segunda cosa que quiero que tengan en mente, primero es que nadie puede discutir con tu historia. Número 2 es que créame que la gente van a estar interesada en tu historia. A veces la gente piensa, sí, pero tú tienes una historia increíble de morirte y venir para atrás a los muertos. No todo el mundo está interesado en eso. Alguna gente nunca han hecho drogas, han vivido una vida buena, siempre han tratado de ayudar personas y quizás tú contándole tu historia que a ti nunca pasó por esas cosas, pero todavía por la gracia de Dios algo faltaba en tu vida y Dios todavía te usó. Es exactamente la historia que ellos necesitan escuchar. Entonces nunca descuentes tu historia, don't discount your story pensando que Dios no la puede usar, porque la historia tuya Dios sí la puede usar. Tus amigos, tus familiares sí están interesados en tu historia. Amén. Te lo garantizo. Y número 3, te prometo que Dios la va a usar. Te prometo que Dios va a usar tu historia. La palabra de Dios dice que su palabra no regresa para atrás vacía. Y cuando tú cuentas tu historia, estás haciendo la voluntad de Dios. Te prometo que Dios va a usar tu historia every single time. Cada vez que tú la usas, Dios la va a usar. Te van a dar las gracias. Dios la va a usar. Quiero que te voy a dar un versículo y lo puse aquí al final de su boletín, es el último versículo y dice verso de memorizar. Y nosotros ya estamos terminando, pero el verso que quiero que memoricen es 1 de Timoteo 1:16. Léelo conmigo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Entonces, si tú crees que tu historia no sirve para nada, o tú crees porque eras muy buena, o crees porque eras muy malo, no importa. Aún Dios usa los peores de los pecadores. Dios puede usar a alguien. Si Dios me usó a mí, y créanme que cuando yo vine a esta iglesia y la gente me decía, aleluya hermano, bienvenido a la iglesia, yo le digo, thank you, porque yo no hablaba español. Pero cuando yo no hablaba español, mis padres me hablaban en español y yo le contestaba en inglés, porque yo soy second generation americano, ¿ok? Yo soy nacido aquí, mis padres me hablaban en español y yo le contestaba en inglés, igual que mi hija me hace a mí. Pero sí entendía, más o menos, mientras que era, simple el lenguaje. Pero
Si cogía la Biblia, no hay que leer, no hay que poder eso. O ponte televisor en español, ¿para qué hacer eso? Habla muy rápido. Pero cuando el Señor te llama, Él abre puertas. Él lo hace posible. Y yo ni sé cómo le estoy hablando a ustedes. Destroza el español. Yo creo que la mitad de la gente que venían aquí originalmente eran para ver el show de cómo el pastor puede tomar algo que está supuesto en el español y destrozarlo. Y constantemente la gente me corregía diciendo, pastor, no digas patas, son pies. Y ante mí otras barbaridades que decía yo que no sabía la traducción. Pero de una manera o de otra, y a veces hasta este día, a veces apunto algo en inglés en mis notas, y cuando lo voy a decir, digo, yo no puedo decir esa palabra. Y alguien me lo tiene que decir, yo digo, eso es exactamente lo que quería decir. Y entre todos, de alguna manera u otra, comunicamos la palabra de Dios. Yo quiero que escriban su historia, yo quiero que me la manden, y yo quiero que se la practiquen delante de un espejo y delante de alguien. Ve con alguien, dile, hey, quiero contarte una historia. ¿Por qué? Me dieron tarea. A mí me dieron tarea, y mi tarea es que tengo que contarte una historia. It's only gonna take 5 minutos. Just siéntate y escucha. Y hazlo. Amén. Y hazlo orando que para septiembre 16 Dios escuche nuestras oraciones y traen aquí. Y nosotros todos vamos a unir nuestras oraciones para que en ese día los invitados que lleguen, Dios les toque el corazón y hagan cambio en sus vidas. Yo sé que Dios va a trabajar. Igual que en la vida de nosotros, Dios ha traído a algunos de ustedes para atrás de casi la muerte. Eso no fue por gusto. Eso no fue por gusto, eso fue por un propósito. Y Dios te va a usar. Créalo. Yo les voy a pedir que hagan esta declaración conmigo. Vamos a declarar todos juntos. Dios santo en el cielo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro en fe que that's a little better. Toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Y toda deuda cancelada. Yo soy la iglesia. Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. Y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor. Fe. Paz. Poder. Protección. Y sabiduría en Cristo. La vida en abundancia y la vida eterna ya son mías. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy una bendición.